Bienvenidos una vez más a una emisión de Reflexiones Astrológicas. Seguimos por este hermoso camino de la alquimia, de la cábala y de la astrología. La semana pasada estuvimos hablando del proceso de separación. Ya vamos en el cuarto paso de la alquimia espiritual. Empezamos con la calcinación, que tiene que ver con la purificación. El segundo paso es la congelación, que es la materialización. El tercero, la fijación, lo que tiene que ver con el discernimiento y la apertura mental. Y el cuarto, con la separación, que corresponde a la individuación, al reconocimiento que tenemos como individuos de nosotros mismos, como parte del todo. Hoy abordaremos el proceso de digestión, pero por supuesto, antes de abordarlo, tenemos que hablar de este evento que tuvo lugar el 26 de noviembre y que nos está afectando a todos. El famoso Mercurio retrógrado. Profe Carlos Cuentas, ¿cómo vamos? ¿Cómo arrancamos este noviembre de Mercurio retrógrado? Hola Nuria, buenos días, qué alegría estar ¿Estás sin contigo. audio? No, ahí estoy hablando. Sí, No, no me oyes o sí me ahora oyes. sí, ahora sí. Curioso. Ahí está. Mercurio retrógrado, esto es Mercurio retrógrado. Exactamente. Entonces, fíjate que qué alegría volver a estar en nuestro encuentro. Mercurio retrógrado se hizo presente para, para decir, acá estoy. Querían hablar de mí, acá estoy. Bendito sea Mercurio retrógrado, que va hasta el 15 de diciembre y vale decirlo ya que nos pasó, que esta temporada suele tener esa particularidad, ¿no? Cuando Mercurio está en retro, entonces fallan los dispositivos electrónicos, fallan los dispositivos de comunicaciones, no se alteren si su celular, si su computador, si están grabando y les pasan cositas como esta que tenemos, fallos en la emisión, en la conexión, puede haber retrasos en los viajes, puede que se alteren los temas en el transporte porque estamos hablando justamente de ese tipo de situaciones que son en las que Mercurio tiene una influencia importante. Pero más allá de eso, profe, estos días usted nos compartió un video hablando acerca de la invitación a la reflexión, porque la gente le tiene miedo a Mercurio retro. Sí, mira, vamos a contextualizarlo y vamos a comprender que Mercurio retrógrado es un movimiento natural. A nivel astronómico es como que los planetas en sus órbitas se desaceleraran, o sea, que bajaran la velocidad. A nivel de la física, a ti te lo explicaban en el colegio cuando tú vas en un carro a una velocidad determinada y viene otro carro a una menor velocidad o una mayor. Cuando lo pasan, la sensación es como de que estuviera retrocediendo, ¿sí? Correcto. Eso que nos explicaban en la física, en el Mercurio retrógrado, tiene que ver con una invitación a la reflexión. Si me lo permites, vamos a compartir para que la gente lo vea en la Fenomenal. imagen. Sí, Ok, profe, porque de verdad la gente tiene la sensación siempre de que Mercurio retrógrado es malo. Y realmente, pues no, parar no está mal. Y esa sensación de ralentización que acaba usted de explicar muy hermosamente con ese ejemplo del colegio, pues es un llamado también a detenernos y a mirar por la ventana, ¿no? sí, realmente, a ver, Mercurio retrógrado empezó el 26 y como tú bien dices, va a ir hasta el 15. ¿A qué nos va a invitar? A reflexionar. Pero hagamos una desagregación de los elementos. Mercurio está pasando por Sagitario. Ujú. Sagitario es proyección. Sagitario es el signo de la maestría. Y Mercurio a nivel astrológico, vamos a dar un poquito de elemento técnico, Sí. rige a Géminis y en Sagitario está enfrente del regente. O sea, su capacidad no está al pleno
porque está viviendo la ensoñación, la proyección y el pensamiento de niño de cuando yo logre tal cosa, lograré tal otra, o cuando yo piense en tal cosa, lograré comprender. Ese Cuando es yo sea un... grande. Exactamente. Entonces el Mercurio en Sagitario tiene ese efecto. Y ahora que está retrógrado, técnicamente Mercurio se pone directo y retrograda muchas veces en el año. Pues Ujú. uno no debería pensar que entonces no puedo hacer negocios, voy a tener conflictos de comunicación, voy a tener problemas de viajes cortos, porque eso no es así, la vida no seguiría, no fluiría. Entonces lo que De acuerdo. tenemos que entender es que esa posición de Mercurio retrógrado que tenemos desde el 26 va a ir hasta el 15. ¿A qué nos va a invitar? A revisar nuestros pensamientos, nuestras proyecciones, nuestra manera de ver las cosas. Ese es el Géminis, tema. Sí, correcto. Géminis, profe, justamente tiene que ver con la comunicación y precisamente creo que es muy importante eso que usted dice porque se trata de entender que las cosas se pueden ralentizar, pero no por el temor a ralentizarlas, tenemos que suspenderlas. La vida avanza, el mundo se mueve, así en apariencia se detenga. fíjate que acá hay algo que ya habíamos hablado en alquimia y en cábala. Géminis es el regente de los amantes y es el discernimiento. Entonces, Correcto. uno no puede pensar que el discernimiento se bloquea. Eso no es lógico. Que se ralentiza, si podemos utilizar el término, para obligarnos a reflexionar. Nuestro pensamiento tiene que ser reflexivo. No puede ser soñador, no puede ser impulsivo. Tiene que Ujú. abrirse. Entonces, ese es el efecto del Mercurio que hablábamos en el videito de 5 minutos que está aquí en el canal. Correcto. Es una invitación a poner los pies sobre la tierra. Así es. ¿Y cómo lo podemos empatar, profe, con este proceso alquímico de digestión que es el que nos corresponde hoy? Perfecto. Entonces déjame, vamos a compartir para que la gente sepa de qué estamos hablando. Es que es importante tener en cuenta que lo uno no está separado de lo otro. Todos estos temas son complementarios y además se nos dan en el momento adecuado, ¿no? No es casual que hablemos de digestión justo cuando tenemos la retro de Mercurio. Claro, pero acá hay algo muy lindo. Digamos que digestión como proceso alquímico, como lo pueden ver en la gráfica, es la exposición de una sustancia, un líquido, que se pone al fuego y al agua y al combinar se sacan los elementos solubles. Eso desde la química. Pero realmente ¿qué es? Es mezclar la energía mental cósmica con la fuerza eléctrica vital del ser humano. O sea, es esa combinación que tú haces todo el tiempo de tus emociones, tus pensamientos con tu capacidad creativa. Y a nivel cabalístico nos va a hablar de qué? De la fuerza. Que es precisamente también, qué interesante, un poco con lo que tiene que ver este tema de Mercurio y el impacto. Finalmente, esa mezcla de la energía cósmica con la fuerza propia del ser humano, a lo que nos lleva es a entender y a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y a entender las influencias que recibimos sin hacernos esclavos de esas influencias. Exactamente. Fíjate que vamos a seguir con la secuencia que hemos mostrado. Tenemos estadios de conciencia que nos los muestran los decanatos. En la gráfica podemos ver el primer decanato, que es Leo, con su regente el Sol, al cual
corresponden la clave de la fuerza y la clave del sol. Eso tiene una función. En el segundo y tercer decanato tendremos otras claves. Vamos a ir desagregándolo para que no quede muy complicado, pero el punto central es que la fuerza, nuestra capacidad creativa, nos hace renacer a nuevos estados de conciencia como ser humano. Muy bien. Este primer decanato entonces nos habla de un renacer a través de la capacidad creativa. ¿El segundo? El segundo nos va a hablar, como ya habíamos visto, es el segundo fuego, que es Sagitario, tiene que ver con Júpiter, entonces nos habla de temperar o de la templanza que tenemos que desarrollar cuando probamos y purificamos nuestro ego, cuando tenemos que aprender a saber, a comprender cosas superiores y a trascender registros akáshicos de las emociones mal manejadas en esta o en otras vidas. Sí, eso tiene que ver con el segundo, que es la clave de la temperancia y la clave de la rueda de la fortuna, que es la comprensión de ciclos. Wow. Ese es muy, muy actual, digámoslo así. Así es. Nos invita además a dejar la emocionalidad, ¿no? Claro, porque es que aquí nos habla del plexo solar, de los registros akáshicos, y ahí esto tiene que ver desde astrología médica con el hígado. Entonces nosotros acumulamos emociones, es ahí, y es lo que tú estás diciendo. Esto es digerir justamente y filtrar, sacar lo tóxico. Esa es la función del hígado. Y fíjate Correcto. que el hígado tiene que ver con Júpiter, que es de los órganos más grandes. Y Júpiter es la energía planetaria más grande. Entonces hay una correlación entre lo que está arriba y lo que está abajo y adentro de nosotros. Pura ley hermética de Leyes equivalión. herméticas. Sí. Correcto. Y el tercer estadio. El tercer estadio nos recuerda algo que hablamos como en el segundo video, que es desarrollar la visión interna a través de tener el dominio y el control de nosotros, de nuestras acciones, desintegrando o transformando creencias anteriores. Entonces tiene que ver con Aries y Marte y por obvias razones con el emperador y la torre. Eso es justamente fijación, lo que hablábamos del discernimiento, cuando hablábamos de no polichar el ego. Inclusive lo vemos desde calcinación, cuando tienes que quemar creencias y renacer a nuevos estados de acción. Claro, justamente este momento alquímico nos obliga a ser más centrados, más racionales, pero eso nos implica también de alguna forma ser empáticos. Es decir, no se trata solamente de mi emoción, mi emocionalidad, cómo yo me siento, sino también aprender a controlarme para entender lo que siente el otro, ser capaz de ponerme en los zapatos del otro, que es una frase muy manida, pero que justamente implica entender la incomodidad con la que el otro camina, ¿no? Pues mira que estás hablando de la energía Leo, la energía de la magnanimidad, del apoyar, del cuidar, del proteger. Y si tú ves en la parte de abajo, ahí sale el glifo de Leo, donde nos dice que es una energía paternal, dominante, pragmática, que tiene que trabajar lo irascible para poder dar lo mejor a cada persona de lo que trae, buscando un autocontrol. Es lo que tú estás hablando, ¿ves? Me vienen justamente a la memoria en este momento imágenes de noticias ocurridas esta semana que
son completamente paradójicas porque justamente en el marco de unas manifestaciones para evitar la violencia del género, las manifestantes decidieron hacerlo con violencia, desde lo emocional, desde lo visceral, sin tener en cuenta justamente que pues la violencia no se combate con violencia. Y es tal vez un poco esto lo que nos dice este momento de la alquimia. No se porte así, frene, pare, Claro, digiera su emoción y luego sí actúe. Mercurio tenga, retrógrado también. claro, claro, es que juntaste los dos conceptos. Reflexione sobre el nivel de proyección y ensoñación que está teniendo, etapa de Mercurio retrógrado, y mantenga el control visceral, ¿sí? Segundo estadio de Sagitario, estamos en la energía de Sagitario, no es gratis. Atempere su personalidad, comprenda el ciclo que está viviendo y como tú bellamente dices, maneje su emoción visceral bajo el control individual. Yo tengo la sensación, profe, y usted me corregirá, que este camino de la alquimia poco a poco nos va obligando a madurar, porque nos está obligando a hacernos responsables de lo que hacemos, de las consecuencias que producimos, del camino en el que nos ponemos a través de nuestros actos y de las emociones que nos genera el hecho de estar en ese punto del camino, porque ya llegamos al momento de pare, reflexione, no actúe con el hígado justamente, sino que póngale frenito, un poquito de corazón, un poquito de cerebro y ahí se avance. Fíjate que estás hablando de una cosa que los cabalistas recordamos todo el tiempo, el sendero del retorno. Es el sendero del retorno hacia la unidad, volver a la unidad, pero tenemos que trascender el camino del ego, de las impurezas conceptuales, del vivir en tercera dimensión, viviendo en la apariencia y creciendo con otros seres humanos. 3.000 millones de almas aprendiendo a dejar de ser niños para volver a la fuente, para volver a la divinidad y seguir en el camino de aprendizaje. Podemos decir un poco también que se trata de aprender a que no tenemos siempre la razón, es decir, nos están obligando en este punto de la digestión y en este punto de energía Sagitario y Mercurio retrógrado a entender que somos seres falibles, que fallamos y que muchas veces lo que nosotros podemos entender como la contraparte, que realmente es el otro, está en lo cierto y nosotros debemos aprender a ser humildes, por decirlo de esa manera, para corregir el camino, entender que yo no siempre estoy en lo cierto. Siempre nos lo recuerdan. Y fíjate, lo vamos a hablar con las 6 claves que están en imagen. La fuerza nos va a hablar de que tenemos que dominar nuestras pasiones inferiores, que es el león rojo que ves ahí. ¿Cómo lo Ujú. hacemos? Con el sol. Y el sol es el renacimiento a un nuevo estadio de conciencia. Después nos habla en el segundo decanato de la temperancia, que tenemos que temperar nuestra voluntad y nuestra inmadurez. ¿Cómo lo hacemos? Combinando todos los elementos. Ahí el arcángel está mostrando el agua, el fuego y los elementos, cómo se trascienden, ¿para qué? Para comprender ciclos, que es la rueda de la fortuna. Y Y los... ese, perdón, profe, lo interrumpo, ese es el arcángel Gabriel, ¿no? Que es justamente el Exactamente, arcángel de la comunicación, el rayo blanco. exactamente. Y fíjate que lo cierra con el emperador diciéndonos tiene que tener una visión centrada de autocontrol y dominio y rompa sus creencias del ego. Y es lo que tú estás mencionando. Entonces fíjate que tu invitación
nos habla de de las 6 claves, de los 3 decanatos y de la etapa de gestión. Todo está conectado. Y voy a permitirme volver al comienzo, pero justamente nos toca en Mercurio retrógrado, cuando hay que reflexionar en ese espacio de la energía geminiana, en ese espacio de la energía de comunicación, para poder hacer esa proyección, esa maestría. Es aprender también a comunicarse. Si yo sé para dónde voy, si tengo un objetivo, y sobre todo en comunicación, que muchas veces no somos conscientes, pero comunicar implica tener un objetivo. Cuando yo hablo con una persona es porque quiero lograr algo. Si yo tengo claro el qué, puedo modular y orientarme para saber cuál es el cómo. Fíjate que tú eres comunicadora. Si yo no estuviera atento a tus palabras, no podría activar el discernimiento, porque yo no sé qué vas a decir tú. Entonces, tengo que estar atento a qué vas a decir para mirarlo desde tu punto de vista y comprender, discernir, separar. Esa comunicación, ese discernimiento, además nos implican, y esto también es un llamado a hacer dos cosas. Por un lado, comunicación efectiva y por el otro, escucha activa. Comunicación efectiva no es comunicación asertiva, es comunicar tratando no solamente de estar claro en qué es lo que quiero yo decir, sino cómo lo va a entender el otro. Y para eso tengo que entender la posición del otro, cuál es el sitio en el que se encuentra para entenderme o no. Por eso tenemos que, cuando vamos a comunicar, poner los mensajes al nivel de nuestro interlocutor y entender que el interlocutor también es activo, porque la teoría de la comunicación cambió. Y al mismo tiempo, tener claro el objetivo, qué es lo que yo quiero lograr a través de esta comunicación, qué espero del otro y bajarme de las expectativas, porque no van a hacer o no se van a portar como yo espero o quiero que se porten. Y eso también es una manera de evitar el sufrimiento, que lo hemos hablado usted y yo en múltiples ocasiones, profe. Claro, fíjate que acá están mencionando algo muy lindo y es lo que dicen los indígenas norteamericanos. No juzgues al otro hasta que no te pongas en los mocasines de él. O sea, no tengas una expectativa de creer que sabes lo que el otro quiere desde tu punto de vista. Y aquí es donde viene el tema del sufrimiento. Tengo expectativa de mi pareja, tengo expectativa de mis hijos, tengo expectativa de mi familia, tengo expectativa de la sociedad. Por lo tal, nadie cumple con mi expectativa, entro en sufrimiento, pero eso lo genero yo, Y claramente hay que entender que nosotros mismos no necesariamente cumplimos con las expectativas de los demás, por fortuna. por Por, fortuna. por fortuna estamos en el vehículo de aprendizaje de ellos y ellos en el vehículo de aprendizaje de nosotros. Por fortuna no estamos solos, por fortuna somos 3.000 millones de almas aprendiendo los unos de los otros, pero con una capacidad individual de tomar decisiones, no a nivel colectivo. El impacto es colectivo, la capacidad es individual. Muy importante eso, profe. Vamos redondeando. ¿Cuál sería entonces el consejo desde esta luz justamente de la digestión para que podamos transitar de manera adecuada este momento de Mercurio retrógrado, evitar el sufrimiento y hacer muy bien hecha esta tarea del quinto paso de la alquimia? Yo lo resumiría en un solo aspecto, es buscar el autocontrol, construyendo nuevas maneras de vincularse con el otro, transformando nuestra personalidad y creencias
y centrando los objetivos en dar lo mejor de nosotros sin esperar del otro a que nos dé. Es de verdad un consejo bastante serio, bastante de corazón. Y, profe, este autocontrol que es tan difícil de lograr, ¿cuál sería el consejo que usted compartiría con quienes nos acompañan en este video podcast para que puedan entrar en ese camino de calmarse, de calmarnos todos? Lo primero es tener conocimiento, adquirir conocimiento de que somos seres humanos viviendo experiencias divinas. ¿En qué sentido? En que nosotros no somos finitos, somos seres espirituales viviendo la experiencia y reinventándonos todo el tiempo. ¿Sí? Las experiencias finitas tienen que ver con lo que es Carlos o con lo que es Duria, pero ahí no se acaba la película, es parte de todo un proceso y es la oportunidad que tenemos durante 60, 70, 90 o 100 años de aprender algo. Ser indulgentes con nosotros mismos para ser indulgentes con los demás. Es que no vinimos a sufrir, vinimos a crecer. No vinimos a creer que somos la única Coca-Cola de la nevera. Formamos parte de un todo. No somos la única Coca-Cola de la nevera, tampoco estamos aquí para polichar el ego y por supuesto ponernos en los zapatos del otro resulta fundamental. Fundamental, crecer con nosotros, retomar el camino de retorno hacia la divinidad, siendo 1 milímetro más sabios cada día. Como quien dice, Mercurio retrógrado, momento para parar de sufrir, como decía por ahí cierto eslogan. Sí, parar de sufrir, comprender, revisar, reflexionar y seguir creciendo. No, profe, esta como siempre ha sido una jornada maravillosa. Muchas gracias por toda esta iluminación que hemos recibido hoy. Además, bastante oportuna. A ustedes una vez más queremos agradecerles. Por favor, recuerden, si ustedes quieren estar al día con cada una de nuestras publicaciones, activen la campanita. Nosotros estamos muy atentos de sacar cada semana nuevos videos con la idea de que ustedes sigan recorriendo con nosotros este camino de la alquimia y de la cábala para que puedan crecer. Y adicionalmente, síganos haciendo comentarios. Si nos quieren hacer aquí comentarios en la caja de comentarios que está abajo en YouTube, son más que bienvenidos. Estamos todos los días mejorando y la verdad es que trabajamos para ustedes. Yo sé que suena un poco comercial, pero la idea es que podamos compartir conocimiento, que es nuestra misión. Para mí es un placer estar contigo, Nuria, y con todos los que nos ven y nos escuchan. Y les envío un abrazo, que la sabiduría los ilumine en cada pensamiento y hasta un próximo encuentro. Por favor, suscríbanse, activen la campanita, les recuerdo, y muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Mi nombre es Nuria Asensio, nos vemos en la próxima emisión de Reflexiones Astrológicas.